Y siempre le digo a los papás, no eres amigo de tus hijos. No olvidemos que tú estás aquí para guiarlo, para formarlo, para divertirte con ellos, pero amistades tienes otras. Y si de todas maneras no eres hábil para poder llegar a ser un papá mentor, tu hijo va a estar solo en el mundo. Y un papá que también quiero muchísimo me dijo, Dani, ¿te das cuenta que los niños van a tomar las decisiones más importantes de su vida solos? No con nosotros enfrente de ellos. Tú tienes que irlos encauzando para prepararlos con contenido real, con tu forma de pensar y con evidencia para que tal vez en un momento complicado o agradable sepan cómo responder. A nadie nos han enseñado a ser padres, y en la constante búsqueda de ser los mejores, a veces podemos caer en la trampa de tratar de agradar tanto a nuestros hijos que en lugar de actuar como sus padres, pretendemos hacerlo como si fuéramos sus amigos. ¿Cómo aprender a ser padres, mentores y guías de nuestros hijos en una época en la que además tenemos tantos estímulos a nuestro alrededor? De esto y más platico con Daniela Santibáñez hoy aquí en Entre Mentores DLC. Yo soy Efraín Mendicuti y he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura sobre su trayectoria, lecciones y mejores prácticas y compartir con todos nosotros su pensamiento, estrategias y recomendaciones tácticas para hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Esto es Entre Mentores DLC. Conferencista, comunicadora y coach, mi invitada hoy ha dedicado su carrera a entender la relación de las personas con los medios y las plataformas digitales, ayudando así a miles de familias a entender cómo pueden mediar la relación de sus hijos con estas plataformas. Acompáñenme a aprender de la extraordinaria Daniela Santibáñez. Dani, bienvenida a Entre Mentores DLC, de verdad. No sabes qué gusto me da poder platicar contigo hoy aquí en Entre Mentores. Muchos años después, aquí arreglando la vida. Muchos años después, aquí arreglando la vida. De hecho, sí, oye, ya tenemos muchos años de conocernos. Fer ya estuvo también aquí en el programa. Para los que nos están escuchando, Fer Santibáñez, que lo debieron haber escuchado pues hace casi un año, ¿no? que grabamos. Uno de mis más queridos amigos de la universidad, hermano de Dani y toda tu familia, pero mucho, que siempre hago muchísimo desde más de 20 años de conocernos y de verdad aprecio mucho que estés aquí. Pues encantada, Efra. Yo creo que la verdad la universidad nos unió y la universidad estábamos tratando de arreglar el mundo de la comunicación hace 30 años. ¿Y quién iba a pensar que hoy más que nunca es un rol tan importante que hay que saberlo ejecutar y hay que saberlo transmitir y hay que ser como parte de este proceso de vida que nos está tocando vivir en el 2020, ¿no? Oye, qué importante eso que acabas de decir, porque es cierto, ¿no? De repente, durante mucho tiempo, incluso mucha gente que obviamente no estudió comunicación, lo tomaba hasta broma la carrera, ¿no? Y nos decían, ay, estudiaste comunicación porque no querías aprender o querías hacer cualquier cosa o no querías lo que fuera, ¿no? Y la realidad de las cosas es que hoy particularmente se ha convertido en una profesión clave para darle la vuelta a muchas cosas. Sí, yo creo que es una profesión que refleja las habilidades del siglo XXI. Hoy en el siglo XXI es más importante, más que nada, es saber solucionar un problema, saber hacer equipo, saber ser un comunicador claro, tener ese pensamiento crítico con todo ese contenido informativo que tenemos a nuestro alcance. Y si no lo estamos viendo así, pues entonces estamos viviendo de una manera muy alejada a lo que todos los días se necesita. Las noticias cambian cada hora, si no te sabes las plataformas, si no te sabes la manera de comunicarte, estás alejado de lo que hoy pasa día con día. Dani, algo que me encantaría es hacer un catch-up rapidísimo y que nos pudieras platicar un poco de la historia de Dani Santibáñez. ¿Quién es Daniela Santibáñez? ¿Cuál ha sido el camino que has recorrido y que te ha traído hasta este momento en tu vida y en tu carrera?
y después de eso empezamos a platicar un poco sobre lo que está haciendo actualmente. Pues mira, yo creo que siempre me encantaban tres temas: salud, educación y tecnología. Esos tres estaban cerca de mí todo el tiempo. Terminado la carrera, acabé hasta dando el clima en ECO, en Televisa, un rato, después de estar ahí arreglando el mundo entre noticieros. Pues me fui a una parte de relaciones públicas, esa era mi especialidad. Estuve en Burson Marsteller mucho tiempo con lanzamientos de salud, que ahí vuelve a entrar esta parte de salud que dije, es que eso me gusta. Intenté hacer un diplomado imagínate, de técnicas de educación y de aprendizaje, que hoy me hubiera salido maravilloso, porque hoy pues todas las plataformas que están migrando a educación a distancia, pues me hubiera servido mucho también tener una expertise en pedagogía. Pero después me fui como subdirectora de la American Chamber of Commerce, creando toda la programación de todos los comités de trabajo. Ahí pues tuve contacto con todos los empresarios a nivel líder, y ahí te das cuenta cómo empiezan a pensar los que deciden, los que hacen las decisiones, los que quieren saber a quién contratan. Me acuerdo que en esa época nos decía Alfredo Capote, que estaba como presidente de IBM, decía, yo necesito contratar gente que estudie ingeniería industrial, porque quiero que me ayuden a hacer procesos. Tal vez va a trabajar en marketing, tal vez va a trabajar en finanzas, pero quiero que piense como un ingeniero industrial. Entonces a mí me llamaba mucho la atención que un comunicólogo no era requerido, ¿no? Uh-huh. Puede ser más un administrador, puede ser más un ingeniero, pero pues fui migrando también mi recorrido, entendiendo el mundo corporativo y cómo funcionaba, hasta que acabé siendo consultora en relaciones públicas durante 3 o 4 años, y después fui embajadora de la Columbia Británica en México, fui su representante a nivel turismo de Columbia Británica, que es el oeste de Canadá. Entonces, íbamos Whistler, Vancouver, Victoria, invité a mi papá para que hiciera mancuerna conmigo, entrenando desde los agentes de viajes para vender un destino, hasta llevando a los reporteros, a los editores y a los fotógrafos a los diferentes puntos de interés de este lugar durante 13 años. Entonces, pues era parte de mi vida, ¿no? Hasta que te conviertes en una mamá y te das cuenta que tus hijos empiezan a estar en la escuela, en contacto con millones de personas de todos colores y sabores y de maneras de pensar, idealmente parecidas a las tuyas, porque así escoges también un colegio, pero te das cuenta que en esa época, que era el 2008, más o menos, llegan con dinámicas de que ya entraba la tecnología al aula y entraba la tecnología al uso de entretenimiento en casa, y que si comprábamos una tableta o no, y que si cuál era el regalo, un Leapfrog, que era donde jugaban los niños de chiquitos como en tabletas inteligentes. Y ahí es como entre escuela, me invita una mamá a ser parte de su equipo y a co-desarrollar y co-dirigir una empresa que tuve durante 10 años, que se llama Digital Family. Y ahí empezamos a hacer conciencia de que de verdad el uso de tecnología en una casa tenía que tener principios de familia, tenía que tener tus valores reflejados, tenía que tener tus rutinas reflejadas, para que poco a poco tú empezaras a ser congruente con el tipo de niño que estabas formando. Y pues hasta julio del 2020 me separo y empiezo Digital Citizen. Se llama ahora Live Now Digital Citizen. Y la idea que quiero con Live Now Digital Citizen es entender que todos, no nada más familias, sino gente de todas edades, con o sin hijos, somos ciudadanos digitales y tenemos que vivir hoy realmente este rol que nos está exigiendo el mundo. Entonces, en comunicación, si te das cuenta, nunca he dejado de estar. Siempre me encanta tener un micrófono enfrente, me encanta trabajar con los niños. He estado
pues los últimos 10 años de mi vida en tecnología es acercándome a los papás para guiarlos, a los niños para escucharlos y guiarlos, y realmente es y a los profesores, ¿no? Ahora resulta que también las escuelas entran en esta triada para poderse, pues, encauzar con un objetivo que es formar ciudadanos digitales integrales. Cuando yo empecé Digital Family, la gente no entendía ni qué era ciudadanía digital. Y mucha gente hoy seguramente todavía quiere saber qué significa. Pero eso ha sido Dani Santibáñez. Yo creo que es una mezcla, pasión de querer seguir enseñando. Creo que nací para compartir ideas, para guiar a gente, aprovechar recursos que la vida te va dando. Y yo creo que soy un poco de todo eso. O sea, soy una persona que es un poco de comunicóloga, con un poco en la clínica Mayo, también trabajé un buen rato de relaciones públicas, y me apasionaba hablar de los trasplantes. Y me apasionaba hablar, cuando estábamos en la parte de salud en Burson, pues de sueros o de anticonceptivos o de problemas de las personas, ¿no? Entonces, siempre ha sido una mezcla. Yo creo que uno sí se va mutando, siendo resiliente siempre, a saber qué toca. Y oí a Odín Dupeirón últimamente, que lo amo, y mucho de A Vivir, que tiene en su obra, que me gusta, por eso digo Live Now, porque creo en esos valores que tienes que estar muy, muy, muy presente en todo lo que decidas hacer. Hizo una obra recientemente en línea que se llama Recalculando. Siempre tienes que parar y recalcular y ver para dónde vas. Y tienes que rendirle cuentas más que a ti mismo y a tu conciencia y a tu cerebro y a tu pasión. Y si tu talento está ahí, aprovéchalo y recalcula y síguete, ¿no? Entonces, pues eso es un poquito de lo que me ha gustado ir aprendiendo de la gente con la que trabajo y reaprendiendo de mí misma, ¿no? Porque te reconoces en cada rato. Yo jamás me imaginé que a esta edad, con una hija de 16, iba a estar cerca de niños que se abren conmigo y me dicen: Dani, estoy pasando un mal momento muy fuerte en internet porque me pasó esto y esto y esto. No me atrevo a decírselo a mis papás, pero te lo comento a ti. Y te comento que me están presionando y me están pidiendo fotos y me están buleando y no me atrevo porque me van a regañar mis papás, en vez de verlos como unos papás mentores. Y siempre les digo a los papás: no eres amigo de tus hijos. Siempre no olvidemos que tú estás aquí para guiarlo, para formarlo, para divertirte con ellos, pero amistades tienes otras. Y si de todas maneras no eres hábil para poder llegar a ser un papá mentor, tu hijo va a estar solo en el mundo. Tu hijo va a pasar los buenos y los malos momentos en el mundo. Y un papá que también quiero muchísimo me dijo: Dani, ¿te das cuenta que los niños van a tomar las decisiones más importantes de su vida solos? No con nosotros enfrente de ellos, sino tú tienes que irlos encauzando para prepararlos con contenido real, con tu forma de pensar y con evidencia, para que tal vez en un momento complicado o agradable en internet sepan cómo responder, sepan cómo tienen que contestar o qué tienen que hacer cuando están en contacto con muchas otras personas. Absolutamente, absolutamente. Oye, me gusta mucho, antes de entrar a hablar justo de todo este trabajo o toda esta forma o mejores prácticas para poder ser esos ciudadanos digitales, quiero hacer un par de doble clics en dos cosas que comentaste ahorita que me parecen cruciales, importantísimos, y que lo hemos discutido mucho aquí en Entre Mentores en otros episodios. Y la primera es esa capacidad de recalcular y de reinventarnos constantemente, ¿no? Y de estarnos formando constantemente. Me parece que esa es una de las principales habilidades o competencias que todos necesitamos desarrollar en nosotros mismos. Y cambiar el mindset, ¿no? Porque hay muchas personas que siguen teniendo ese mindset fijo, ¿no? Lo que Carol Dweck le llama ese fixed mindset, en lugar de este growth mindset, y entender que todos podemos aprender. Y la otra cosa donde quiero hacer doble clic con lo que comentas también es en la importancia el desarrollar competencias de comunicación clara, de comunicación concisa, y eso es algo que no necesariamente las empresas están cayendo en cuenta, o apenas, mejor dicho, apenas están cayendo en cuenta de esa importancia, y siempre lo habían llamado como esos soft skills
que no eran tan importantes. Y en el ejemplo que compartías del CEO de IBM hace unos años, ¿no? Donde buscaban gente que tuviera esos hard skills para hacer ciertas cosas, pero la realidad es que hoy por hoy comunicación es la número uno. Pues es que yo creo que nos tocó vivir un mega sándwich. Yo creo que nosotros somos una generación donde estábamos viniendo de un tradicionalismo en una clase, inclusive donde los profesores tenían toda la fuente de información y por lo tanto lo que decía el profesor era la ley. Y claro, teníamos que acatar y teníamos que apuntar y teníamos que tomar apuntes con pluma azul y roja, si no, te quitaban puntos, ¿no? Es muy tradicional el tipo de educación que nos tocó palpar, ¿no? Hoy, con todo este tiempo, ese profesor que se sentaba enfrente de un aula, hoy se mete atrás del aula y empiezas a ver técnicas donde hay el aula invertida, en donde se centra el conocimiento en todos, no nada más en el profesor. El conocimiento es colaborativo. Uh-huh. El conocimiento es, a ver, Efra, tú investiga en 2 o 3 fuentes sobre un tema específico. Yo entrevisto a 2 o 3 personas más y poco a poco estamos cambiando esas competencias. También fui socia de Google for Education durante 3 años y en esa época a mí me llamó la atención porque ellos hicieron esta encuesta. Google hizo una encuesta con The Economist Group, en donde decían qué necesitan tener los alumnos para poder ser contratados en estas épocas. Porque no me sirve que llegues con la mejor calificación y el mejor promedio de arquitectura si tú no sabes trabajar en equipo. Claro. No me sirve el que seas inteligentísimo en una producción de televisión si no me mandas un mensaje correcto, ¿no? El primero, y fue porque a mí me contó Eleazar Rodríguez, que era la persona que está encargada en Google de nosotros, de esa época de la educación, dijo, la verdad, nadie sabe qué tiene que tener el arquitecto o el comunicólogo del 2025, del 2038. Como no sé qué le tengo que dar, me tengo que enfocar en darle las mejores habilidades para que se pueda desempeñar en un mundo colaborativo. Pero si uno se empeña en seguirle cuidando el suéter a nuestros hijos, en recoger la lonchera por ellos, en tender su cama, en realmente estarles solucionando los problemas, pues no estamos ayudando en nada en este tipo de vida, ¿no? En esta nueva mentalidad que tú llamas técnicamente son las soft skills. Uh-huh. Y eso ninguna universidad está preparando en soft skills hasta recientemente. Claro, pero fíjate qué importante, y el ejemplo que compartes con Google for Education es súper importante y súper interesante porque fue súper clave en la vida de Google incluso, porque yo me acuerdo cuando yo tuve la oportunidad de trabajar para Google varios años, y yo me acuerdo mis primeros días en Google, yo venía de dirigir Grey Interactive y luego me integré a Google, y además me tocó hacer como un trabajo muy raro en aquel entonces, porque era la primera persona en México que hacía agency development o relaciones con agencias, deja todo en Google. En México, o sea, no existía ese rol, ¿no? Como tal en la industria publicitaria, ¿no? Y entonces había que inventar muchas cosas. Pero una cosa que a mí me tenía muy, muy impresionado era el calibre de la gente con la que estaba trabajando aquí en México, ¿no? Y había personas que de verdad, todos, y a la fecha son personas súper exitosas, brillantes en verdad, con una cantidad de estudios que yo decía, wow, yo no vivía con el eterno síndrome de impostor porque decía, yo no me merezco estar aquí con estos genios. Y sabes que me acuerdo en algún momento cuando compartieron los criterios de contratación en aquel entonces, te estoy hablando de 2007 más o menos, y los criterios de contratación eran, pues tenías que venir de un Ivy League, o en México, en el caso de México, pues un top tier university, debas tener promedios de 10 en la carrera. Y decía, no, pues yo no califico. venía de la Anáhuac, padrísimo, pero venía de comunicación y no venía de un promedio de 10, ¿no? Tampoco un promedio malo, pero no era el caso. Y después luego lo hicieron todavía más exigente, ¿no? Levantaron todavía el nivel de exigencia y decían que además necesitabas tener
algún hobby o alguna actividad alternativa significativa, como por ejemplo ser campeón olímpico. Tuve la oportunidad de dejar el equipo comercial y tomar una oportunidad con el equipo de People Operations en Google como responsable de Learning and Development para América Latina. Y conozco a mi nuevo jefe, y dicho y hecho, mi nuevo jefe era ex campeón olímpico de patinaje sobre hielo. Pero fíjate que ahora la realidad, y justo este año, no me acuerdo si fue 2020 o 2019, sacan este nuevo estudio donde ya vieron que los equipos de alto desempeño tienen ciertas características, cambian totalmente sus criterios de selección y ahora dicen, ni siquiera necesitas tener una carrera universitaria para trabajar en Google. Y es más, nosotros te vamos a ayudar a aprender eso, y lanzan nuevos esfuerzos de educación. Es una muestra clara de cómo toda la educación y todos los viejos paradigmas alrededor de la educación han cambiado, no están cambiando, han cambiado. Lo que pasa es que muchas instituciones siguen todavía viviendo en el pasado. Quien no recalcula hoy, pues cómo se va a adaptar al mundo de las necesidades de hoy, ¿no? Exacto. Dieron cuenta que no importaba que fueras el mejor, si estabas chisposo y si tenías creatividad y si tenías un talento definido, pues hay que fomentarle al chavo que tenga ese talento, que venga a trabajar con nosotros, ¿no? Uh-huh, Hay no sé si te tocó ir a Mountain View, California, en tu época, sí, ¿no? sí, Varias veces. A mí me tocó también encontrarme ahí la escultura del tiranosaurio Rex con los flamingos alrededor. Y la verdad, lo que querían los creadores de Google es recordarte que aunque al principio tuvieron poder los tiranosaurios Rex y estaban en todos lados dominando, hoy no existen, hoy no están. Y los flamingos o flamencos que estuvieron desde el principio con ellos, hoy sí están. No necesariamente el más fuerte es el que subsiste, sino el que se adapta a los cambios y el que sabe definir en dónde están las oportunidades del momento. Entonces, creo que son recordatorios que todas las empresas de innovación, de tecnología, quieren gente que recalcule, quieren gente que sepa adecuarse a un momento. A veces en pláticas que daba, me encantaba que fallara el audio o me encantaba que no llegar al cañón, porque pues tienes que también explicarles a las personas que la tecnología realmente también es una herramienta, pero que no dependes de ella y que el audio puede salir de otra manera, o si nos llamamos y hacemos este podcast por acá, también podemos adecuarnos a estas necesidades que van saliendo, ¿no? Que si no hay internet, que si no hay conexiones, que si no hay la persona, cuáles son tus puntos importantes, de eso te haces y de eso eres. Total. Y creo que, pues mira, hasta el mismo Fernando, mi hermano, que hablabas de él hace poquito, pues él supo recalcular su vida. Él supo después de un accidente que se presciende de la vista, de un ojo, tienes que aprender a recalcular y que no eres el mismo de antes, pero no significa que no estás más fuerte que antes o mejor preparado o con más empatía. Y hoy también yo creo que esta parte de emoción, de empatía, de conciencia, de que realmente está lleno de emociones esta tecnología, vale la pena voltear a ver y decir, a ver, ¿qué me falta y qué debo mejorar en esto? Porque no son máquinas, no son bits ni bots, o sea, son corazones que hay detrás, ¿no? Antes de continuar, déjame comentarte que este episodio es presentado por Ricolto Café, una empresa 100% mexicana que por más de 20 años ha llevado la experiencia del mejor café gourmet de México a miles de oficinas en nuestro país. Hoy, Ricolto Café también llega hasta nuestros hogares a través de su nueva tienda en línea ricoltocafé.com.mx. Visítala y haz tu pedido con el código #DLC320 y recibe 10% de descuento en tu compra. Recuerda, visita ricoltocafé.com.mx, eso es, Ricolto con K de kilo, y lleva la experiencia del mejor café de México hasta tu hogar con Ricolto Café. Oye, hablando de tecnología y hablando de estos ciudadanos digitales, una cosa o una de las razones por las cuales me encanta también estar platicando contigo el día de hoy, es porque para ayudar a las personas a no nada más dejar una huella digital, sino dejar una huella digital con propósito, con un verdadero propósito y servir a otros. Y
Y eso me parece que es clave. De hecho, una de las cosas o uno de los talleres que creo, y por favor corrígeme si me equivoco, que das tú es precisamente de huella digital, ¿no? Y cómo asegurarse de dejar una buena huella digital. Porque como dicen por ahí, lo que sucede en Las Vegas se queda en Facebook, en YouTube, en Twitter y en todos lados. Exacto. Y entonces... Y además no leemos sus cláusulas de privacidad y ahí andamos posteando todo en todas las redes y diciendo no son dueños ellos de mis fotos, y ese es el graso error, ¿no? Definitivamente tienes que estar consciente de que esa huella digital se da desde el primer momento que tal vez o tus papás subieron una foto tuya o tú posteaste por primera vez con un nombre y un apellido que quieres que se relacione contigo. Tal vez tus papás la empiezan primero y tú no la pediste. Tal vez tú posteaste abriendo una cuenta con un seudónimo que quieres que te identifiquen con ese alias o con ese seudónimo. En ese momento empieza. Pero mucho de lo que me gusta hablar en ese curso que doy de huella digital es que los consumidores de internet y de redes sociales normalmente son muy pasivos, ¿no? Los consumidores de internet, la mayoría de los niños y de los adolescentes son pasivos. Lo que quieres es que ese consumidor se convierta en un prosumidor, en un productor de contenido para que la gente entienda que eso eres tú también. ¿Por qué piden hoy las universidades? ¿Por qué piden hoy las oficinas de migración de Estados Unidos redes sociales, además de tu examen de admisión? Porque la gente quiere ver si eres congruente, quiere saber cómo piensas. No es por metiches, no están invadiendo la privacidad, ni siquiera hay privacidad en internet, o sea, no se azoten y no se pierdan por ahí. Como tú dices, lo subes, lo pierdes. Tienes que estar consciente de lo que digas siempre y de poderlo gritar enfrente de un auditorio de 1,000 o de 1,000,000 de personas. Nunca debes arrepentirte de eso, pero tristemente muchas veces esa madurez no existe en el momento de postear. Hay un libro, Dani, que me gusta mucho, que probablemente lo has leído, que es, la autora se llama Charlene Lee. El libro se llama Groundswell. Y una de las cosas que ilustraba y compartía en ese libro es el Barbra Streisand Effect. Y es el Barbra Streisand Effect porque cuenta una anécdota de cómo unos fotógrafos aéreos estaban tomando fotografías para mapear Beverly Hills, y en las fotos sale la casa de Barbra Streisand. Y Barbra Streisand los demanda y exige que borren su casa, pero es un mapa. O sea, es un mapa aéreo, no puedes borrar ese pedazo, se queda un hueco, ¿no? Pero los demanda y gana la demanda. Y entonces el juez le ordena a estos fotógrafos quitarlo, pero ya las imágenes estaban arriba en línea. Y entonces cada vez que borraban, pues surgían 3, 4 Barbra Streisand Effect, porque cada vez que alguien trata de borrar algo, se vuelve a subir y se vuelve a subir y se vuelve a subir porque ya lo pusiste allá arriba. Nuevamente, what happens in Vegas stays en Facebook, en YouTube, en Twitter, en todos lados. Sí, totalmente. Yo creo que es algo que tienes que estar de verdad consciente y compartirlo con la gente. Y si te va mal, también cuéntaselo a la gente. Yo creo que hay veces que a los niños les pongo a buscar su huella digital. Y sí me gusta la idea de tú empoderar a un niño, en decir, oye, ya encontré esto, no me pediste permiso y creo que tengo todo el derecho de decírtelo. Si puede o no bajarlo, por lo menos que lo intente. ¿Por qué? Porque tal vez hay cosas que tú dirías, híjole, y sabemos que se pierde y que se queda, pero yo siempre les digo, tú no te quedes nunca con las ganas de decirle algo a alguien que subió algo de ti si no te preguntó. Incluso ahorita cuando empezamos a hablar tú y yo, tienes que preguntar, oye, voy a empezar a grabar, ¿te importa? Y entonces tú ya estás consciente de que te importa y estás tomando fotos en un lugar, oye, ¿te preocupa si subo fotos de ahorita? Y antes te catalogan como, ay, qué nerd eres, preguntándole a la gente, porque eres muy by the book, ¿no? O sea, estamos empezando a crear las bases del civismo digital y tienes todo el derecho, porque la reputación en línea, como bien dices, es permanente. Hay niños que dicen, a mí no me preocupa que la gente vea mis packs ahorita, me preocupa que lo vean mis hijos en 20 años, entendiendo que los packs son estas fotos de las partes íntimas del cuerpo de cada niño, ¿no? Entonces, oye, hablando de sentar esas bases de civismo digital, que me parece que es crucial, importantísimo, y con todo el trabajo que has estado haciendo con Live Now, Digital Citizen, ¿qué le dices a los padres de familia
a los papás y a las mamás que están permitiendo que sus hijos tengan acceso a plataformas sociales desde los, no sé, 10 años, 11 años, y por ser el papá cool, ¿no? Y lo que decíamos hace rato, pues no, tu rol no es ser amigo, tu rol es ser un mentor y ayudarlos y acompañarlos en su vida. ¿Cómo los aconsejas? ¿Qué les diría a esos? Y mañana voy a dar una plática de eso, entonces te podría invitar. Pero ¿qué le diría a ellos? Si lo vas a hacer, asumo que tú ya conoces el entorno al que le vas a presentar a tu hijo. Tu hijo está listo de entrar a Instagram o a TikTok o a lo que tú quieras el día que tú como papá estés listo. ¿Por qué? Porque como papá mentor lo que tienes es ayudarlo a elegir el espacio correcto, tomar decisiones correctas, enseñarle a protegerse correctamente y a empoderar para bloquear, para reportar, para cortar conversaciones con gente que los haga sentir posiblemente incómodos y a seguir los valores que tú quieras que tengan en casa. Si a los 10 años quiere tu hijo entrar, lo que normalmente me gusta que preguntes es ¿para qué quieres entrar ahí? Claro. No el por qué soy el único que no lo tengo, no porque de verdad mamá eres la peor persona que no me deja, es me interesa para A, B, C, D, y si eso implica que a tu hijo le importa estar en contacto con su comunidad y socializar, no necesariamente tienen que entrar en redes sociales al principio, puedes empezar a escalarlo, ¿no? Puedes empezar con chats de 1 a 2 personas, puedes empezar a crear sus Zoom, sus Meets o sus Skype, y si quieres verte más, inclusive de todo tipo, y empiezas a entender esas zonas. Cuando tú avientas en una red social a un niño tan chico de 10 años, tienes que estar consciente de que lo tienes que empoderar en esa madurez de socialización, de que va a tener que ver con gente que seguramente no es la que dice que es, que puede tener gente de todas las edades que puedan estar diciendo que también son niños y no sean, que tienen que también entender las configuraciones y controles que tienen esas redes sociales, y que la madurez no se da a los 11 o a los 12, cuando muchos papás dicen, yo hasta los 12, y yo, ¿por qué? ¿Qué pasa en los 12? Que todos los papás se van hasta los 12, ¿no? No hay varita mágica que digan, ya, es maduro. No, si tú lo acompañaste como mentor, tú tienes que entender que vas a tener que hablar de sexualidad, que vas a tener que hablar de violencia, que vas a tener que hablar de retos, y luego no me digas que tu hija quiere ser niño porque estuvo en internet. No me digas que tu hijo quiere violar a alguien porque lo jugó GTA. No, yo creo que es importante entender cuáles son las fortalezas de carácter y las habilidades emocionales que maneja tu hijo, y con eso definir cuáles son sus vulnerabilidades para entonces saberlo meter a una red social y empoderarlo. ¿Por qué? Porque también hay unos de 10 años que son youtubers y me encantan porque quieren abrir la boca y expresar sus ideas, ¿no? Y ahí les aplaudo, pero como papá tendrías que checar su huella digital con su nombre, tal vez si quieres o no que salga la cara de tu hijo, tal vez configuras YouTube para que sea un canal cerrado y que él autorice quién entra, o tal vez decirle a tu hijo que hay haters y que los haters nada más te van a decir cosas negativas. Entonces empodéralo, decir, a ver, vamos a cerrar comentarios ahorita, empieza a enseñarme a mí como papá cómo es tu mensaje y qué quieres decir para que juntos abramos brecha. Pero eso se lo tienes que hacer gradualmente. No me caen bien los papás que dicen, sí, órale, va, ábrelo y configura tu propia consola y tú conecta tu Nintendo Switch y a ver cómo te va. ¿Por qué? Pues porque ayer tenía una mamá que me decía, es que de verdad le estoy tratando de bloquear Roblox a mi hija y ya lo volvió a poner 6 veces. Tiene 10 años la niña. Entonces digo, pues es que tienes que saber que esa es la necesidad siéntate para mentorear esas actividades. Y también que la niña sepa, me cae bien que sea niña porque es medio hacker y así, pero porque aparte del rol de la mujer podemos hablar mucho del tema en tecnología, porque está muy estereotipado que es para hombres, ¿no? Y culturalmente no lo fomentamos porque a las niñas se les dan muñecas y eso como que te puede poner los pelos de punta.
¿Por qué no les regalamos drones? ¿Y por qué no les regalamos consolas? ¿Y por qué no les regalamos martillos y diferentes herramientas a las niñas para que creen? Porque el día que agarren ese caminito, pues le van a dar 10 vueltas a todos los demás, ¿no? Claro, no, totalmente. Platicábamos ahorita, antes de entrar a grabar fuera de micrófonos, te platicaba un poco de la escuela de mi hija y literal, acaba de hacer en la escuela un trabajo con Python. Uh-huh. Y es que son las formas de programas divertidos. O sea, Python, Tinker, Scratch, son todas las plataformas para que las niñas, bueno, y niños, empiecen a programar. Y otra vez se repite lo de el ingeniero Capote. Pues no importa qué va a tener que programar la niña o el niño, lo importante es que aprenda a programar para que después el tema que quiera, pues él le pida a la computadora lo que quiera. Uh-huh. En su momento puede ser una diseñadora de modas para que tal vez en la pasarela tengan los mejores LEDs y mapeos de iluminación del momento, o si quiere ser doctora, que diseñe el robot que va a hacer la endoscopía perfecta. No importa, lo importante es que conozca las habilidades básicas de solucionar un problema. Y sí, qué importante que cada vez más se rompa con estos terribles paradigmas y creencias de límites de género y son cosas tan absurdas. Fíjate que uno de los episodios más o mejor recibidos, más escuchados, mejor recibidos, fue justo uno donde de Women in Tech, donde estoy platicando con Ana So Sánchez Juárez, la country manager de Waze, y con Gaby Loyola, la country manager de Twitch. Y súper interesante porque parte de lo que comunicaban o de lo que compartían ahí Ana So y Gaby era de cómo empezaron carreras en otros tipos de empresas, en otras industrias muy distintas a la de tecnología, y ahora son grandes líderes que están abriendo brecha. Por eso me encanta platicar contigo, con ellas, porque están abriendo brecha y rompiendo paradigmas. Y sabes que a mí lo que me motivaba siempre a seguir como viviendo hoy, siendo ciudadana digital, porque rompes estereotipos de que las mamás no saben. Siempre la mamá le va a decir a sus hijos, ay, pues ahorita claro, que llegue tu papá de trabajar, que nos conecte tal cosa. Yo no sé cómo ayudarte en esto, y yo creo que esos mensajes son los que a mí me encanta dar. Decir, sí puedes, nada más hay que quitarnos el miedo. El miedo te limita tanto, el miedo te hace de alguna manera ser un papá limitante, porque el desconocimiento hace, no, que no entres todavía, no entres a nada, no piques nada, y eso es peor, ¿no? Ese mensaje de verdad necesitamos actuar más y ser congruentes con que si tenemos hijos que están ahorita creciendo y dependiendo de tecnología, que te vean como un adulto con quien pueden acercarse a hablar de esto. Si tú no te abres y tú no tienes el conocimiento básico, van a acudir a alguien más, no se van a quedar callados, simplemente van a pedirle ayuda y van a pelotear ideas con otros adultos cuando tengan que hacerlo. Entonces, sí es que hay que invitar a las mamás de tomemos el control y vemos de qué se trata el control del Xbox y vemos de qué se trata el control de Twitch. Bueno, Twitch es la comunidad dentro de gamers dentro de Xbox, pero que se metan a Twitch y como le digo, señoras, métanse, conozcan de qué se trata toda la comunidad de gamers, ¿no? O sea, entiendan por qué su hijo está pidiendo jugar Among Us hoy. Jueguen Among Us ustedes, conozcan también Zelda, no se queden nada más en Fortnite, migren a que tengan sus hijos diferentes puntos de vista para poder jugar correctamente, ¿no? Pero si la mamá no quiere dedicarle tiempo, pues estamos en un problema muy importante. Creo, Dani, que nos podríamos pasar 3 horas más platicando de todo esto, porque claramente es un tema que nos apasiona a los dos, pero quiero ser muy respetuoso de tu tiempo y todavía me quedan algunas preguntas que quería hacerte sobre cómo eres tú como líder. Y yo sostengo, otra de las premisas que sostengo es que para que un líder sea tan productivo como eres tú, pues necesita hacerse de ciertas rutinas y de ciertos hábitos para mantenerse con un alto nivel de energía y además organizado, ¿no? En la manera en la que está trabajando. ¿Qué hábitos y qué rutinas has desarrollado tú? Me da risa la pregunta porque quien me conozca va a decir, ay, qué mentirosa, no es cierto que haces nada de eso.
Pero cuando me hice mi test de fortaleza de carácter, vi que procrastinate y estar mandando todo para el último minuto es una de mis debilidades. Entonces, yo lo sé, a mí me gusta trabajar en crisis, a mí me gusta trabajar bajo presión, pero las rutinas que podía decirte que sí aplico es estar tratando de tocar base con mi público final constantemente. Yo por lo menos a la semana siempre voy a hablar con un niño, voy a hablar con un profesor, voy a hablar con un papá, con un padre de familia sobre el tema que yo esté investigando de esa semana. Y así puede ser que esté entrevistando a mi familia y estar metiendo preguntas constantes. Ese hábito de estar siempre en el ojo del consumidor final, creo que nunca me ha fallado porque llegas fresca, llegas con momentos frescos a las pláticas. Claramente me va mejor cuando hago ejercicio y trato de hacer yoga de vez en cuando, y ese es el concepto de mantener mentalmente el concepto de que hago yoga sin decirme, ay, no fui 2 días, no importa, hago yoga, me sirve mentalmente para enfocar mucho de los contenidos. Hay mucha emoción en lo que me toca trabajar. Hay papás muy frustrados, hay papás muy asustados, muy decepcionados. Hay niños que de verdad, en vez de pensar lo padre, te das cuenta que estamos viviendo en un proceso de aislamiento y de realidad de educación tan diferente a la de antes, que es más el ayúdame a poner orden que no, o ayúdame a que los niños se respeten más o a que se quieran más. Entonces, a mí me gusta siempre romper protocolos y romper esquemas, y siempre irme con los niños y preguntarles a ellos qué piensan ellos. Oye, tu papá dice que tal, ¿tú qué piensas? Critícame tú a tu papá. ¿Qué podría cambiar tu papá? Y entonces ahí me encanta hacer eso, o sea, me encanta siempre decirle al niño, tú tienes también todo el derecho de poner reglas hoy. ¿Cuáles serían tus 3 reglas que pusieras? Y entonces empiezas a entender cómo esas reglas en casa y acuerdos en casa tienen que ser, pues, como congruentes, ¿no? Entonces, pues, tal vez la rutina es no tener rutina. Muy bien. Que te conteste fácil. Dani, ¿te acuerdas de Volver al Futuro? Sí, Michael J. Fox. Si llegara Dr. Brown con su DeLorean ahorita a la puerta de tu casa y te prestara el DeLorean, ¿a qué momento de la historia, puede ser de tu historia o en cualquier momento de la historia, para ser testigo de algo? Yo creo que me iría a mi misma historia. Me regresaría tal vez a esos momentos de cuando tienes que escoger una carrera. Me regresaría a ese momento y decir, no pasa nada si no la escoges ahorita. Vive, disfruta, ¿no? Y me iría en esos momentos donde tienes que ir a hacer 500 exámenes de admisión y decir, todo se acomoda. Porque creo que lo hicimos muy jóvenes, o sea, con poca información. Totalmente. De poder saber a qué nos íbamos a dedicar. Bueno, no sé si tú te acuerdas, pero yo estudié primero 1 año de administración de empresas antes de cambiarme a comunicación. Y los maestros me decían, ¿tú qué demonios haces estudiando esto? Tú deberías de estar en el edificio de ahí enfrente estudiando comunicación. Sí, yo creo que tendríamos que tener esos procesos de mucha orientación vocacional también para nuestros hijos, y que hagan prácticas en diferentes lugares, pero desde los 12 y desde los 15, desde los 16, para que de verdad vayan viviendo áreas, sentimientos. Geográficamente ya tampoco es limitante. Entonces, claro, sí me gustaría regresar a ese momento, porque aunque hoy soy un poco de todo lo que en el fondo realmente soy, tal vez turismo me hubiera apasionado, ¿no? Tal vez administración me hubiera servido. Entonces, como que digo, no tocaba en ese momento. Me gustaría en ese momento para darme paz y decirme, todo va a estar bien. ¿Dónde, Dani, las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo, buscar tus cursos, tus pláticas, etcétera? Ok, pues mira, en Instagram estoy como Live Now Digital Citizen, y me pueden también mandar un correo a ds@livenow.mx. Estoy en proceso de crear toda la nueva plataforma de redes sociales para Live Now,
y mucho de lo que estoy trabajando inclusive es con mamás. Entonces, esta semana estamos hablando de mamás para crear eso. Por ahora, en esos 2 lugares me pueden encontrar sin ningún problema. Dani, la premisa principal de este podcast es compartir con quienes nos escuchan cómo líderes como tú hacen en su vida de lo cotidiano algo extraordinario. Te pregunto, ¿cómo hace Dani en su vida de lo cotidiano algo extraordinario? Yo creo que es una pregunta difícil, porque te tienes que salir de ti y observarte y criticarte y alabarte al mismo tiempo. Yo creo que ha hecho de lo cotidiano que es ser mamá, que piensas que nada más tienes que estar acompañando a tu hijo, algo extraordinario de meterme en esa generación de hijos y tratar de dejar legado y trabajar con mi hija. Cuando hablamos con niños más chicos, creo que hemos cambiado también muchos paradigmas de que son épocas difíciles de hablar entre adolescentes y padres, y podemos explicarle a la gente que somos mortales y que tenemos muchas formas de también aprender entre nosotros, de tener una casa con civismo digital. O sea, yo creo que yo creo que ya llevo más de 20,000 niños con los que he estado trabajando en físico, ¿no? Sin tomar en cuenta estas semanas de COVID. Yo creo que es simplemente saber escucharlos y estar para ellos. Muchas gracias, Dani. De verdad, te agradezco mucho. Antes de despedirnos, quiero hacerte un reconocimiento por el extraordinario trabajo que estás haciendo, ayudando a tantas familias y a tantos niños también a entender su rol como ciudadanos digitales. Definitivamente es una tarea, un rol importantísimo que se requiere hoy día. Muchas gracias por eso y de nuevo, muchas gracias por estar aquí en Entre Mentores DLC. Muchas gracias, Efra. Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Entre Mentores DLC, porque estoy seguro que entre sus amigos, colegas y familiares hay por lo menos una persona que se puede beneficiar muchísimo de los consejos y aprendizajes que grandes líderes como Dani hoy aquí nos está compartiendo. Muchas gracias también a Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC. Hasta la próxima.